Buenas noches, amados hermanos. Mucho gusto de saludarles nuevamente. Ya estamos conectados, ya estamos listos para esta noche pedirle al Señor que nos, como todas las noches, que nos bendiga, que nos dé la sabiduría para poder traer el consejo de la palabra. Y en esta noche también tenemos la alegría, el gozo de que el pastor Elmer López de Guatemala, amigo mío, nos está de visita en California y entonces ahora lo invitamos para que participemos en un tema, los dos, ¿va? Y se los quiero presentar. Algunos ya lo conocen, otros no. Hermano Elmer, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, gracias, Pastor Carlitos Lobos. También nosotros agradecidos, ¿verdad?, por esta invitación y pues queremos tomar ese momento que sea muy edificante, ¿verdad?, muy hermoso, mm, de mucha bendición para todos los hermanos. Discipulados, nuestro discipulado en el aire, ¿verdad? Sí. Acá, contentos y agradecidos con el Señor. Amén. Fíjate que la temática que hemos estado llevando ha sido, por ejemplo, hemos estado hablando por temporada, ¿va? Acerca de la mente, acerca del corazón, pues nos ha bendecido el Señor con ese tipo de temas, pero hoy queremos hacer una excepción, entrar siempre en el estudio de la palabra, pero hoy nos gustaría un tema familiar, ¿va? Que creo que es de suma importancia, principalmente en esta temporada, ¿va? En este tiempo en que hay ya trompetas, ¿va? Y hay anuncios de que posible pasamos una recesión que no nos dimos ni cuenta, ¿va? Y se viene otra más grande, ¿va? Pues eso lo están pronosticando, lo están vaticinando los bancos, ¿va? El Banco de América, estaba viendo yo que ya está en ese proceso, ¿va? Y así, pues, creo que la situación no se ve muy buena, ¿va? Pero vamos a orar, ¿va? Como acostumbramos siempre, una buena costumbre, pedirle al Señor que lo que nos ha dado nos lo traiga a nuestra mente y podamos tener la habilidad para poder explicar y poder bendecir al pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque grande es tu misericordia y yo te pido, Señor, que la sabiduría que viene de lo alto venga sobre nosotros y nos llene de sabiduría para poder explicar tu palabra y que tu pueblo pueda entenderla, Señor, y ponerla por obra. Señor, bendice a cada uno de aquellos que esta noche se han conectado para poder eh, recibir la palabra y aquellos que lo han de ver el reprise. También, Señor, bendice a los que sea de mucha bendición, que traiga edificación en los hogares y en las familias. Tu palabra como siempre lo hace. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Pues este tema, creo yo que se puede hablar muchísimas veces, ¿va? Y que siempre hay ángulos diferentes, ¿va? Y no se alcanza en una hora, ¿va? De poder enfocar y dar el consejo. Pero me gustaría que empezáramos, ¿vale? Titulamos las deudas y los acreedores. Ujú. Y es bien interesante porque, pues, uno con qué facilidad va, se Deuda. endeuda, ¿va? Se endeuda. Casi siempre, pues, consideramos que tenemos necesidad de algo, ¿va? Y como que a veces nuestros sentidos nos engañan o nuestro corazón. Y al final, pues lo que vamos a traer es un consumismo, ¿va? Y que va a traer un acreedor, ¿va? Y queremos desde ya, ¿va? Que platicamos fuera de cámara, enfocar que un acreedor puede ser un banco, pueden ser lugares financieros, Ujú. pero también la Biblia habla, ¿va? De que es una potestad, ¿va? Que se puede despertar, ¿va? Así como en el desierto Israel despertó algunas potestades, como por ejemplo el destructor. Dice, cuando ellos murmuraron contra Moisés, también nosotros creo que podemos despertar a ese acreedor con nuestra mala manera de vivir, ¿va? Y que muchas veces heredamos de nuestros padres, que no aprendimos con respecto a cómo manejar las finanzas en la casa. No sé si tengas algo que decir, hermano. Sí, gracias, Jack. Este, bueno, es un tema muy vigente, diario. Eso es un tema de diario, el tema de la economía. Y como bien mencionabas, ¿verdad? Problemas desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Empiezan lo mínimo, que sería
personal, casa, y ahí va subiendo, ¿ah? Y si miramos hacia arriba, terrible, va en cuestión de gobierno, va y de países endeudados y con temas de eso, donde un país le debe al otro, donde tienen sus temas de leyes, consumismo, incrementar los precios, subir aranceles y ahora te sale, cuesta más, no, si me compras acá, no, a él no le puedes comprar. Y es un tema que, 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 pues se está llevando a algo apocalíptico, ¿va? Apocalíptico en el tema del jinete, ¿va? Del Sí, jinete negro que se te lleva la balanza. sí, Y entonces llevan la cuestión de la economía y esa balanza va el jinete cabalgando, ahí va cabalgando, ¿no? Los cuatro jinetes del apocalipsis cabalgando todos, cada uno de ellos, ¿verdad? Pero este es uno de los que van adelante, va jineteando y ahí cargando y una cuestión ahí de economía que tiene que ver con una balanza, ¿ah? Porque sí, tiene que ver la parte donde los ingresos y las partes de la salida, ¿va? Ah, ha de estar desbalanceada esa sí, balanza, sí, ¿verdad? exactamente. Sí, en las casas, sí, en los países, sí. Y bueno, seguramente ha de haber problemas de desbalance, ¿verdad? Económico. Sí, yo quisiera leer, para empezar, los versículos conducentes al tema. Y precisamente está en Segunda de Reyes, de 4:1 al 7, y dice de la siguiente manera: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, es de qué interesante, Ujú, no era cualquiera, ujú. tenía como esposo a un profeta, ¿va? Clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Sin duda alguna, pues vamos a ir desmembrando de una vez, va poco a poco. Sí, sí, Yo veo sí. aquí algo muy interesante, ¿va? Y yo, cuando le dice: tú sabes que tu siervo temía al Señor, como que tenían compañerismo, como que tenían algún tipo de unidad, ¿va? Porque ella sintió la confianza de irlo a buscar en un momento como estos, ¿va? Pero me llama mucho la atención, ¿va? Cómo ella, siendo tan sabia, ¿va? En lugar de irse a endeudar más, ¿va? Consideró que otro profeta podía ayudarle, un siervo de Dios, ¿va? O sea, muchas veces nosotros estamos metidos en deudas y en situaciones graves y que consideramos que no tienen nada que ver con la iglesia, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos hundamos solos, ¿va? O que por ignorancia no sabemos o conocimiento que la Biblia habla de las finanzas, se habla de los acreedores, habla de las deudas, ¿va? Tiene infinidad de consejos, ¿va? Que podemos nosotros recibir para salir de este tipo de situaciones, ¿va? Y lo que yo veo aquí, que bien tremendo, que ella misma tenía un concepto de él, y era que era un siervo que le temía al Señor. Sí, Eso me llama mucho la atención, ¿va? Que diría uno, bueno, al temerle al Señor, pues definitivamente, ¿cómo es que se endeudó? ¿Va? Y realmente, pues qué lindo, ¿va? Que ella tenga testimonio de que le temía a Dios. Eso quiere decir que a él le faltaban principios, ¿va? Tal vez traía una herencia, tal vez tenía alguna condición en donde él no había sido adiestrado o avisado de que hay acreedores y que debemos de ser mesurados en cuanto a las deudas, ¿va? exacto. Y es importante el tema que nos deja ver la Biblia con una mujer que como muchas, ¿verdad? Que quedan solas, que se muere el marido y las deja con deudas, las dejan y no saben nada, cómo están. Me recuerdo de una situación que viví de un hermano que me quería bendecir. Y este siervo un día llegó a la iglesia y me dijo, qué bonita la iglesia y todo, y me vio ahí con mi carrito y me dijo, no, amigo, te quiero bendecir, quiero traer un carro, me dijo, traerte un carro. Y bueno, dije yo, pues la verdad no estoy pensando ahorita en el tema, no, pero déjame a mí ver qué. Y al final sí, él se vino a los Estados Unidos y regresó y me llama en la frontera, ya está el carro aquí, me dice, padre santo, yo pero hay que pagar los impuestos y bueno, un asunto ahí
y que logramos pagar el asunto de los impuestos, llevarlo. Él me dijo, manéjalo, para que sientas ahí las comodidades del carro y Sí. yo manejando el carro ahí. Y entonces, pero la deuda, no sabía la deuda que estaban metiendo. Y entonces me dijo, quedemos en tal precio, me dijo. Entonces, mira, me dijo, al carro le falta esto, le falta esto y aquel y esto. Ya. Pero en el otro viaje yo te traigo los repuestos, ¿verdad? Las partes del carro, yo te lo traigo y lo arreglamos. Y el hombre se muere, Y, el hombre se muere. Y sí, y así le dio un paro, un infarto, no sé, ahí exactamente. Y el hombre se muere. Y entonces con mucha pena fuimos con mi esposa al velorio a ver ahí, a consolarla. Y dijimos, los días siguientes venimos, ¿va? Y bueno, llegamos después va, a verla. Y cuando llegamos, bueno, para arreglar cuentas, ¿verdad? De que lo que todavía yo debo y que él me había hablado. Entonces ella me dijo, han venido varios a decir que mi esposo les debía. Yo no tengo constancia de nada. No tengo nada, me dijo. ¿Cómo arreglo eso? Me dice. Ya. Y yo no, yo le digo, perdone, pero no puedo yo arreglarlo. Y entonces yo estaba en la misma, ¿va? Para decirle que sí, el carro lo habían negociado, pero que faltaban algunas cosas. Y me dijo. Y entonces yo entendí, claro, en mi corazón, ¿va? Bueno, a pagar, a pagar. Pero entonces sí es un tema de muchas madres que están en esa condición y la Biblia, qué bendición, va, que nos deja ver un caso de esos, porque les ha pasado a muchas madres, que cuando el esposo se va, hasta otros llegan a aprovecharse, vaya, y les llegan a quitarle sus cosas. Yo me recuerdo de mi suegra que se murió el esposo, cuenta ella, y sus hijos muy pequeños, ¿va? Mi esposa tenía 9 años, y sus hijos bien pequeños, y él manejaba una troca, tenía su herramienta, sus tenía buena cosas, le entrada. fueron a traer todas las cosas. Tía, présteme tal cosa, tía, tal cosa, y la dejaron sin Sin nada, nada. no sabía qué hacer. Él te estaba pagando un terreno propio y también lo perdió. O sea, que es un tema actual, ¿va? No es una historia, es un tema actual que queremos darle su lugar, Qué ¿verdad? interesante, fíjate que, bueno, nuestro apóstol nos ha dicho una y otra vez, ¿va? Que arreglemos nosotros con respecto a las deudas y con respecto a la herencia, ¿va? Que podamos nosotros dejar todo arreglado, ¿va? Lo que pasa es que uno nunca cree, ¿va? Que se va a morir, ¿va? Pasan los años y de todas maneras uno se quiere ver como uno quiere verse, pero realmente la vida le cobra a uno los años, ¿va? No son en balde. Y entonces uno siempre mañana, pasado, todo es dejado, muy dejado uno. Este sería otro de los problemas, ¿va? Y el problema ya no sería para aquel que muere, sino para aquellos Mm, que se quedan, ¿va? Entonces, eso es lo tremendo, ¿va? Entonces, y uno cuando está en vida, pues cualquier padre lo que considera o quiere es no dejar ninguna deuda a sus hijos. Y eso debería. así debería de ser, ¿va? Pero como a veces nosotros tenemos mañana, ese mañana es muy, muy usado en nosotros, ¿va? No vas a arreglar tal cosa mañana. Y como tú dices, y si te morís, ¿va? Y a veces es una reparación de algo en la casa, o algún papel que hay que buscar, o que hay que pagar las placas del carro, ¿va? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, te cuento que te avisan 3 meses antes casi. Y hay gente que se endeuda porque se da cuenta cuando ya tiene que pagar, pero no encuentra dónde está el recibo. Y entonces, entre más días que pasan, te empiezan a aumentar aquello que valía $100, puedes pagar hasta 800 o $1000, ¿verdad? Por algo tan sencillo. O sea, ahí podemos utilizar algo, el desorden. Es un enemigo número uno para las deudas, ¿verdad? Sí, sin embargo, ella muy atinada y esperamos que el Señor dé esa sabiduría en una situación de esa. ¿Va? ¿Qué hace una mujer en una situación de esa? Porque siempre hablamos de esas madres esforzadas que salen adelante, que luchan, que sacan a sus hijos, les dan estudios, van a trabajar y los sacan y sacan a sus hijos. Y ella identifica, ¿va? El tema es el acreedor, ¿va? Lo señaló. El acreedor, la potestad, ¿va? Llamada el acreedor.
y él lo identifica. Fíjate que quisiera leer el concepto de acreedor Sí, para que veamos. tengamos los hermanos Claro que sí. en autos, ¿verdad? Y Sí. entonces esta palabra acreedor es una persona o entidad que tiene derecho a pedir el cumplimiento de una obligación, ya, por un convenio, que se llegó a tener un convenio y entonces se ve obligada la persona a cumplir por medio de un documento o una garantía, un pago. Ese es el acreedor, ¿verdad? Algo se firmó, algo se le cedió, algo se otorgó. ¿Sabes qué me da un impacto en esta lectura? Que a veces lo pasamos muy rápido. Y dice, ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos. Pero dice, ¿para qué? Para esclavos suyos. Va, ponerle que ese tiempo era agarrarlos y llevárselos a trabajar con ellos, ¿va? Pero es lo mismo. Porque entonces tal vez los muchachos están, la situación estaba en que estaban estudiando y no trabajaban para poder alcanzar una profesión. Ahora que viene el colapso, tenemos que dejar de estudiar y ponerle que si estaban en la universidad tenían algún préstamo. Ahí algo ya no se va a poder pagar, más lo otro que hay que ir a trabajar para cancelar lo que el papá había pedido. Y yo estoy seguro que ese padre posiblemente, si lo hubiera pensado bien, ¿va? Sí, güey. Pero a veces nuestro corazón, Y joven más porque, sí, porque está hablando de hijos pequeños, ¿verdad? Que la sin llevaron duda ahí, alguna, era sin duda joven. alguna. ¿Va? La pregunta de algunos sería, pero ¿y no era profeta? ¿Verdad? Y a mí me tocó una oportunidad platicar con el apóstol Ríos, ¿va? En un tema, un problema que yo tenía. Y yo, pues, digo que abusivamente le hice una pregunta. Le digo, yo pensé que usted sabía. O sea, y yo pensé que iba a encontrar. Y me dijo, ¿y vos crees que acaso soy Dios? Me dijo. Entonces entendí yo, ¿verdad? Que Dios le habla al que Él quiere, ¿verdad? Él le habla al que Él quiere, ¿verdad? Sí. Y en su momento puede explicar, o tal vez le habló muchas veces, ¿va? La Biblia, pues, no se expresa en todo lo que pudo haber pasado, sino lo más importante, ¿va? Pero ahí hay detalles que si se tuvieran que escribir, no caberían, dice, en En las la escritura. bibliotecas, ¿va? Pero para nosotros sería en el tema de estar preparados, ¿verdad? De dejar las cosas ordenadas, tener siempre las cosas ordenadas. ¿Qué tema, ¿va? Tan importante? Y recordar ese pasaje de la Biblia que dice, el buen hombre, ¿va? Ahí habla del buen hombre, le deja herencia Bien, eso es algo a los importante. hijos de los... O sea, no le dejó Solo a deuda, sus hijos, ¿va? no, No le dejó no los deudas. dejó esclavos, ¿va? Pero mira qué interesante. Hasta eso es un tema Pero en que ti. sí, y que puede llegarse a perder. Porque sí quieres dejarle herencia, pero nunca vas a un abogado a escribir precisamente qué es lo que hay que hacer, ¿va? O Sí. sea, lo que, por ejemplo, en el caso de mi madre, ¿va? O mis padres, ¿va? Ellos lo hicieron con mucha anticipación, ¿va? Designar a quién le iba a tocar, ¿va? Ciertas cosas, ¿va? Y personas pues que no eran gente profesional, ¿va? Sino gente sencilla, pero Pero sabia, ¿va? sabia. Sabia, ¿va? Entonces, pues partieron los dos y ya sabíamos todo lo que nos tocaba a uno. O sea, ya no era cuestión aquella de pleito, ¿va? Ahí es donde aplica ese término legal cuando habla de herencia. Sí, Una herencia se aplica cuando la persona fallece. Ya, o sea que ahí es donde, en el caso, pues nuestro en Guatemala, así se aplica el tema yo creo que en todos de lados. herencia, ¿verdad? Sí, Sí, el hijo pródigo la pidió antes, sí, ¿verdad? ese Entonces fue el ya error. no es herencia, Sí, sino que habría que ver qué pidió una antes. exigencia, Exigencia, muy bien, sí. pero qué tremendo, ¿verdad? De que ya están preparados, ¿va? A la hora de nuestra partida, el abogado se lee el asunto que se quedó, el testamento, y entonces, qué importante hacerlo. Mira, qué bonito. Una conversación de esta manera trae de un versículo a otro versículo, ¿ah? Así es. Pero ahorita hablando del ventado hijo pródigo, ¿ah? Qué interesante, va. Yo veo ahí un problema familiar, donde faltaba una madre.
Ujú, Aquí falta un padre, ujú, en este profeta, ¿va? sí, Allá no había una madre. Entonces, el desbalance, ¿va? Cuando solo hay un papá o solo hay una mamá. Y también puede ser que aunque exista físicamente, puede estar anulado él o puede estar anulada ella, mm, ¿va? Por el machismo o por herencia, ¿va? Que así era mi casa y pues ahora sí va a ser también mi nuevo hogar, ¿va? Entonces, eso es algo problemático en ese sentido, ¿va? Porque, por ejemplo, yo digo que si hubiera habido una mamá, estoy pensando en voz alta, ¿va? sí, La mamá hubiera podido interceder a favor del hijo en el sentido de hacerlo reflexionar. Porque mira, él para regresar a la casa tuvo que reflexionar, pues mira qué reflexión. sí, pues sí. Bien, La quiebra, tuvo que quebrar tuvo que quebrar. para Yo, volver. yo veo que si Dios no permite esa bendita hambre, no regresa nunca a casa. Lo tremendo era que era hijo y por esa razón regresó, ¿va? Pero regresó derrotado, totalmente derrotado. Fíjate que hay un detalle bien tremendo ahí, que él definitivamente se iba a ir y sin retorno, porque dice que pidió su herencia, o sea, era efectivo, me imagino Si yo. eran bienes, dice, y lo Bienes. juntó Ahora, dice y lo vendió. que vendió también lo que tenía, o sea, ¿para qué voy a vender si ya no voy a regresar? Voy a vender porque ya no voy a regresar, ¿va? Entonces su plan era no regresar nunca a su casa, pero mira, tuvo que regresar, ¿va? Qué interesante, ¿va? Eh, Fue necesario es papá y mamá, pero que estén funcionando, Sí, porque en esos dos casos uno ya estaba muerto y la otra también, ¿va? O sea, se necesita el consejo, ¿va? Se necesita el equilibrio, papá y mamá. Yo no sé exacto. cómo lo miras tú Sí, desde ese punto de vista, ¿va? definitivamente el equilibrio, ¿va? Cimientos, paz, estabilidad, ¿verdad? Cuando le falta una pata a A la, a la mesa, ¿va? Eh, otra chenca, dice, ahí va, sí, sí, se va a quedar así desbalanceada, qué tremendo eso. Y entonces sí tenemos que tener solidez, solvencia, ¿va? Y solvencia sería ahí económica, solvencias para que tenga esa casa que va a ser embestida por muchos problemas, ¿verdad? Y que le va a llover. Fíjate que veo algo más acá. Ujú, Pues por pedazos, ¿va? Eh, Fíjese la pregunta, ¿va? Que pues ella sin duda alguna pues pidió ayuda y definitivamente la ayuda era de una manera tal vez no muy convencional, ¿va? No muy ujú. que no se miraba, es algo sobrenatural, ¿va? Porque la manera en que él le mandó a hacer las cosas, como que alguno que sabe matemáticas o sabe contabilidad, dice, "No, te está jugando con nosotros, ¿va? Como eso no es posible. Pero eso era lo que necesitaba ella, ¿va? Pidió guianza, pero me llama la atención, tuvo obediencia. O sea, primero supo a quién ir a buscar, ¿va? No fue a buscar otro banco para que le refinanciara la deuda de él, ¿va? Ella se dio cuenta que no había forma, ¿va? Fue con la autoridad Espiritual, espiritual que ella sí. reconoció y sabía que ese hombre le iba a dar una solución a su problema. Entonces, ahorita que hablas de esta situación de ella, ¿cómo, cómo Padre del Cielo ella pudo ser en su situación en la que estaba, Estaba ¿va? triste, Triste. se murió su esposo. Sí, Como tú dices, ¿va? Sacamos números, era joven. ¿Va? Ese dolor es tremendo de quedarse viuda. ¿Va? sí, sí. Segundo, endeudada. ¿Va? Y ver el futuro totalmente sombrío. No se mira Sí. buen futuro. Pero fíjate que, ¿sabes qué me recuerda a mí esto? Otro pasaje. Porque fíjate que dice, su mentalidad me llamó la atención. Porque Naamán, ¿verdad? Cuando fue a pedir ayuda al profeta, Ujú. él ya llevaba preconcebido. Bueno, él va a salir y va a orar a su Dios y va a poner la mano. O sea, él ya tenía preconcebido el milagro que,
que digamos que ya le había ido bien por haber creído, ¿va? Sí. Pero él, o sea, a veces condicionamos a Dios o condicionamos a los ministros, ¿va? Sabemos que son de Dios, pero siempre queremos que sea a nuestra manera, a nuestro gusto o según nosotros. Sí. Pero Dios, en el caso de Naamán, le frustró todos sus pensamientos porque le quería mostrar que es Dios. Sí, ¿va? yo pensé, dijo, A ver, yo pensé que Dios, yo pensé, va, y a veces queremos salir a Dios, yo sí. pienso, va, y yo estoy pensando, yo estoy, ¿Y tú pues, crees que ella no podía la haber pensado igual? palabra, Igual. es la palabra la que nos Sí, va a sí. enseñar a nosotros y es la que nos va a guiar Ella no tuvo problema en a ese hacerlo. sentido. Y entonces, ¿dónde quedaría Dios? ¿Y Sí, dónde quedan los milagros? sí. Ya ¿Dónde sería el queda hombre, lo ¿va? sobrenatural, Sí, va? sí. Porque ella creó al profeta, y como dice la Biblia en Crónica, creed a vuestros profetas y seréis prosperados, Sí. ¿verdad? Entonces ella le creyó al Dios. Ahí, o sea, en este tema de que tenemos de la economía, pues el Señor quiere hacer un milagro. Ay, en nuestra economía, el Señor quiere manifestarse y pues pedirle al Señor que haga un milagro, ¿va? Porque creo que hay economías de situaciones imposibles, ¿va? Que hay gente que dice, yo creo que jamás voy a salir de eso, creo que toda mi vida, yo creo que tal situación, yo creo que tal y tal y tal y tal asunto, pero les decimos esta noche aquí a los hermanos, discípulos y todos los que nos escuchan, que Dios hace milagros, que Dios puede también multiplicar, ¿verdad? Los panes y los peces, ¿verdad, Jali? Dios Podemos puede hacer enmendar algo en la economía, ese consumo, ese recibo de la luz podría venir de otra manera. Allá en Guatemala, el tambo de gas, que compramos nuestro tambo de gas para un mes, pero Dios puede hacer el milagro que te tarde 6 meses, como hemos oído de los siervos, ¿va? Incluso oí al hijo del apóstol, ¿verdad? Que compartía una vez que su tambo le tardó un montón de meses, ¿va? Entonces, tenemos a un Dios bueno, un Dios que quiere ayudarnos, un Dios que nos quiere enseñar, ¿verdad, Carlitos? Y que Fíjate también, que ahí podrían casar en ese pedacito, que una de las cosas que nosotros a veces no tenemos como buen principio es que no sabemos ahorrar. ujú, Primero, no sabemos administrar. Administrar quiere decir que los recursos que tenemos a veces puede ser que gastemos más de lo que ganamos. ujú. Pero puede ser que hagamos castillos en el aire, ¿no? Que me voy a gastar un dinero que ni tenés, ¿va? Pero que ahí está guardado y que en cualquier momento lo puedes sacar, ¿verdad? Por eso le preguntó él, ¿verdad? ¿Qué tienes en la casa? Ella sabía lo que había en la casa, ¿va? Sí, Saber qué hay, ¿va? O sea, tenía un inventario. te dio un inventario. Me imagino que, mira, eso es como un pensamiento, ¿va? Ella como que no tenía mucha voz en esa casa, ¿verdad? Pero era inteligente. Era muy, porque aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Está actuando sabiamente y obediente, sobre todo la obediencia, ¿verdad? Pero otra cosa que me llama la atención ahí, que puede hacer que en un tiempo, a veces uno es muy, mira, a veces uno dice, te fue mal en tu casa paterna, donde naciste, te mandaron muy temprano a trabajar. Ujú. Entonces, cuando tú llegas a ser hombre y fundas tu matrimonio, tú quieres hacer todo lo contrario, creyendo que eso era lo mejor que te podían haber hecho, que no trabajaras, que hasta que te saliera barba y bigote, y que yo voy a ganar, y está bien, va, de alguna manera está bien, pero a veces nosotros les hacemos, no que querramos hacerle la vida difícil, pero a veces nos malacostumbramos a nuestros hijos. Y aquí Dios también estaba tratando, ¿va?, de enseñarle. Bueno, tenés dos muchachos, ¿va? Y tú. Así que vamos, lo que hay que hacer es ir a trabajar para empezar, porque hubo un milagro, ¿va? Hubo un milagro, pero antes del milagro tuvieron que tomar una decisión. Ir a tocar puertas, Involucrar a la involucrar a familia. la familia, ir a tocar Que la sepan, puerta. ¿verdad? La situación estábamos de esa manera. Fíjate, Papá ya no está, o tenemos al asunto, o sea, cualquier otro problema. una conversación, ¿va? Sí, no alcanzó para esto, no se pudo pagar lo otro, tenemos que reducir un celular, tenemos que omitir un gasto, vamos a tal asunto. Involucrar a la familia en el tema, ¿va? Porque a veces los papás como que... Pero ¿sabes qué me llama la atención de esto? Mira, si una de las cosas que tienen los patojos, y uno a veces, Ujú, es vergonzoso.
porque como que dijo, fracasado. vayan a prestar, Bueno, vayan a pedir. qué lindo. O sea, eso, cuando uno es orgulloso, te puedes morir y no pedís Fíjate que te ayuda. digo contar algo así que me cuenta mi esposa. Y también nosotros en algún momento, creo que también lo hicimos, ¿va? De que andar a la tienda, ¿va? Andar a la tienda y pedirle, decirle que si te puedo dar tal cosa, que el sábado me pagan y que anda a pedir fiado. Y me recuerdo que en las tiendas de antes habían unas libretas con los nombres de las De personas, todos ¿va? los... Tanto, una botella de aceite, un cartón de huevos, no sé qué. Y entonces, sí, qué lindo eso, ¿va? De que también ellos, da vergüenza, como dices, va, Fíjate, o sea, estaba hablando, iba a ayudarles el Señor, que fue el Señor, va, a través de la enseñanza del siervo, a aprender muchas cosas, pero una de las primeras que debía hacer era ir a poner la cara, ujú, ¿verdad? Dejar el orgullo y entender la situación, que si no lo hacían de esa manera, no había otra forma. mm. Y yo me imagino que no en todos lados les prestaron, no en todos lados les abrieron la puerta, ¿va? Y entonces, como que dice, te trabajaron tu carácter, te trabajaron tu orgullo. Regresamos a Naaman, ¿va? Y les enseñaron. Sí, Naaman, eso fue lo que Dios le trabajó, ¿va? ¿Por qué 7 zamburías, va? 7 cosas que yo le logré leer que él dijo, que tenía en su corazón, ¿va? Que las exteriorizó con sus palabras. Por ejemplo, a él le gustaba comparar. Digo, pues, ¿y por qué me van a meter a ese río Shuk? Allá tenemos 2 ríos mejores de mi patria, ¿va? Sí. O sea, él estaba cuestionando y estaba modificando la orden de Dios, ¿va? Pero Dios le dijo, ¿lo haces así o seguís igual, va? Entonces, cuando empiece ese proceso, o hacer lo que Dios dice, o más bien lo que dice la Biblia o la palabra, o tu pastor, o no funciona. Porque a veces regresan con uno y uno les da el consejo, ¿verdad? Como tú dices, la administración no siempre dicen todo, ¿va? Y Ujú. entonces uno les pregunta, y ya me decirle, pastor, eso no funcionó. Dice, qué raro, si yo sentí la presencia del Señor, ¿qué pasó? Y entonces, si uno es un poco más ajuicioso, mira, hiciste esto, hiciste el otro, y hasta que hay un momentito que Dios los toque, no, fíjese que, y entonces, Es de que me pasó literalmente el caso con una hermana viuda, precisamente, y que también después se murió su hijo, que también era de su sostén, ¿verdad? Y entonces, los acreedores, los acreedores aparecen, ¿verdad? Encima de todo va en el momento que aparece el acreedor, en momentos. Y entonces ella me habló, ¿cómo pago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para pagar? Y uno quisiera tener ahí una chequera y dinero y decir, aquí está, tenga. Y pues de alguna manera a veces hay algunas cosas que se pueden hacer, pero no siempre. sí, Pero fíjate que tomando ese pasaje y la enseñanza, porque hemos sido enseñados y gracias a Dios por el tema ministerial y la diligencia de nuestro apóstol, ¿va? Y el tema familiar que se aborda y muchos temas que él aborda. Cuánta enseñanza, y me recordé de esto, ¿va? Que se había enseñado, y le dije, a ella, ¿qué tiene en su casa? Y le hablé de cosas que ella tenía en su casa. ¿Qué tiene? Algunas cosas, las vamos a vender. No las necesita. No las necesita. Hay cosas que no se necesitan. Por ejemplo, sí, yo he oído que dicen, cuando alguien tiene una ropa que por 6 meses no la, no la ha usado, esa venderla, regalarla, porque no ya te no la la... vas a usar. exactamente, ya no la vas a usar. Entonces son cosas que uno tiene ahí, no 6 meses, 6 años, creo que algunos tienen Sí, cosas por 6 años, no 6 meses. Y nunca, ahí están, y no, después de 6 meses, porque ahora con esos temas de la economía y cómo van enseñando, ¿va? Después de 6 meses no lo usaste, a darle otro uso. Y entonces me recordé en esto y yo le dije a ella, ¿qué más tiene? Y yo pensando, porque su aflicción y todo, y en su sencillez, en su asunto de humildad y su problema, que eso es otro tema también que se requiere sí, aquí, sí. humildad. Y le dije, vamos a sacar lo que tengo, solo se va a quedar. Sí, me dijo, yo puedo sobrevivir, me dijo ella, con 4 o 5 vestidos, 2 pares de zapatos y todo lo demás. Y hizo bolsas de ropa,
son volcanadas de ropa, decimos en Guate, ¿va? Sí, sí. Y hizo sus bolsas de ropa y el cabal donde ella vive es una calle principal y ahí puso afuera remato, vendo tanto esa bolsa y ahí como y las hizo y lo hizo y lo hizo la hermana y gracias a Dios ahí está hasta el día de hoy. Sí. Sí, la obediencia, es que la obediencia a medias, va. No funciona, ¿va? Porque sí, pero no, ¿va? Yo tengo ese mi dicho, ¿va? Que te dicen sí, pero no. Entonces, el milagro no se va a dar, ¿va? Porque necesitamos nosotros, se hace como Dios quiere o no se hace. ¿Va? Entonces, aquí tenemos, regresando a la misma historia, ¿va? Podemos seguir viendo algunas cosas más. Eh, fíjate, menciona. Entonces él le dijo, ve y pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas. O sea que le dio La todo lo que instrucción, ¿va? necesitaba. Vas a ir a trabajar bastante, porque por lo que debes, tenés que pagarlo con mucho. Eso no lo vas a pagar con dos, tres y tocaditas de puerta, ¿va? Sino, Muchos. porque vas a tocar tres, cuatro puertas, vas a regresar y no se pudo. Pero yo te dije que muchas. ¿Cuántas veces? Lo que sea necesario. Sí, cuando he oído eso también ese consejo, cuando alguien busca trabajo, toca una puerta y llama, va. Y ya llamé una llamada, dos llamadas. Y entonces, ¿cuánto fui a buscar trabajo? ¿Y cuánto fui a tres empresas? No, no, mañana vas a 20 y pasado vas a 40, o sea, muchas. Mira, ahorita me abriste la mente en algo. Miremos, supongamos, ¿va? ¿Con qué actitud fueron ellos? Porque la actitud también tiene mucho que decir, ¿va? En algunos lados que los trataron mal. ¿Qué dijeron? O sea, cuando te tratan mal, se te baja la fuerza. Se te bajan te vas como que de todos te van a decir que sí, pero de algunos lados te van a decir que no. Pero eso es parte del proceso de Dios. Para hacerte más que vencedor, para hacerte una persona esforzada, para sacarte de un acomodamiento de muchos años, tal vez, sin hacer nada. Entonces ahora Dios quiere que seamos proactivos. ¿Verdad? Porque No, nos no reactivos que te no, estén empujando. no, proactivo. Que nosotros, ahí la están empujando, Sí. reactivo, ¿va? Y a los Para hijos. convertirse en proactiva, ¿va? Al final de eso, ellos quedaron, pero súper ministrados en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. Cuando digo en el cuerpo, pues les benefició porque pagaron la deuda, ¿va? Porque fue tanto así que le dijo Con el resto. que con el resto, ¿va? Viviera. Viviera hasta que vuelva a llover. O sea, tampoco le dieron para toda la vida. Ajá. Porque a veces uno dice, pues Dios, yo pensé que Dios me iba a dar ya un cheque para, hasta para que muera. ¿Va? Y no, definitivamente, fíjate qué sabio es Dios. ¿Tú crees que Dios no podía haber dado un cheque para toda la vida? Claro. Claro que sí. Sí. Pero digo, no, Dios tiene que trabajar. Ajá. La vida va a seguir. No es que el pan hay que pedirlo día a día. Sí, exacto. No es pan Esa por es la semana. forma, sí, exactamente. No, Eso no es es. lo que Israel le enseñaron, va, Sí, desde sí. el principio, que todos los días iba a venir la provisión, va, para después venir el pasaje precioso, va, enséñanos a orar, y ahí le enseñaron el pan de cada día, El va. pan de cada día. Sí. No, no es para el año ni. No, no. Sí, ese es hacer castillos en el aire, Cada va. día. Cada día. Cada día. Qué, O sea, eso qué es rico. una terapia, si se puede utilizar para tu alma. Ujú. Sin duda alguna ellos necesitaban eso, porque yo digo que hay muchas formas. ¿Disciplina sería? De plano que sí. Podría ser que estaban acomodados, podría ser que esos patojos Sí, ¿verdad? no sabían ni hablar, ¿va? Tímidos. Sí. Ahora se les iba a quitar la timidez. Dios se las estaba quitando a través de ese conflicto, O sea, a través de que esa aunque sucede escasez. algo difícil, hay que levantarse, ¿verdad? Aunque truene la economía, hagan faltante a alguien quede solo, alguien se siente frustrado, sin nada y todo. Le decimos, ¿verdad? Que hay auxilio en el Señor, hay ayuda en el Señor y Dios los mete a procesos, ¿verdad? Procesos de disciplina, de enseñanzas y pues a sacudirse, a despertar y a levantarse, a ver qué se hace, ¿va?
Pues sí, lamentamos, ¿va? Lo que ha sucedido, no sé cómo las lágrimas, pero a continuar. Hay que seguir, Hay que seguir hay que adelante. seguir. Sí. Cualquier situación que sea, entrando en Cristo, Amén. debemos estar seguros que no nos vamos a Sí. quedar. Pero requiere de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Que te involucres, Mira, fíjate, entonces yo veo acá que el problema había sido una puerta abierta, porque le dice que cierre una puerta. O sea, hay puertas en la vida que hay que abrirlas Sí, y hay puertas que hay que cerrar, ¿va? sí. Entonces, lo interesante de esto es eh, eh, que nosotros estemos conscientes Ujú. de que hay una puerta abierta, que ya no podemos seguir endeudándonos. Ok, muy bien. Hay que Fíjate, cerrar esa puerta. sí, hay que cerrar. Fíjate, te voy a contar algo así rapidito. Eh, Cuando yo era anciano, el pastor que yo estaba, me hizo una pregunta. Me dijo, vos, Carlitos, vos sabés eh, del método que hay en Estados Unidos de cuando no puedes pagar las deudas, ¿va? Y es que ¿va? ¿Cómo es que se llama ese? Declararse en quiebra, ¿no? Sí, entonces yo le dije, fíjate que yo no sé eso, yo nunca he estado en eso. Me dice, pero vos tenés algún cuate, sí tengo un abogado. Lo voy a llamar y llamé al abogado, yo no trabajo ese tipo de situaciones, pero te voy a dar el nombre de otro abogado. Yo dije, ¿qué ando haciendo en eso? ¿Va? Ujú. Y me metí y fui a buscar al abogado. Y cuando llegué, él pensó que yo estaba solicitando. Le dije yo, no, fíjese que yo soy miembro de una iglesia, el pastor me mandó a preguntar esto. Qué bueno, me dice que los pastores se interesen para ayudar a sus ovejas cuando caen en bancarrota. Bacán. Me dijo, mire, me dijo, así el hombre, un español, parecía gringo. Ujú. Le quiero decir algo, me dijo. Se tiene un falso concepto de la bancarrota. Ujú. La bancarrota es más o menos como aquello que está escrito en Levítico, y yo le prediqué era cristiano, Ujú. que Dios les perdona la deuda. Pero la condición es esta, ¿va? Que hay gente morosa, en el sentido de que agarra y saca tarjetas, pero con la intención de no pagar, Ujú. y miente. Entonces, esa gente definitivamente está violando la ley del hombre. ¿Verdad? Y de alguna manera va a ser castigada, ¿va? Si se logra, algunos se salvan, ¿va? Pero hay gente que a propósito agarra las tarjetas, se endeuda y no paga. Y entonces a bancarrota. Entonces eso ha pasado por mucho tiempo. Entonces los presidentes, los gobiernos han ido cambiando ciertas leyes. Y me dijo, mire, esto se puede hacer en caso alguien perdió su trabajo, perdió a un ser querido. Y entonces mire yo que había una forma de hacerlo legalmente. Ujú. Pero tenía que ser, por ejemplo, como ella, que ella podía comprobar que no existía su marido y no había otra fuente, ¿verdad? Entonces, cuando uno va delante del Señor, debe sincerarse y decirle, va, en el caso que lo haya agarrado para poseer cosas que no podía y utilizar un dinero que no era, pedir perdón, va a decirle, Señor. Pues yo desconozco el sistema acá Ahorita te estoy contando más o americano, menos no cómo sé, es la sí, cosa. sí. Mira, el hombre, mándeme a la primera persona. Aquí le vamos a ayudar. Se ayudaron Wow. mucha gente. Pero en ese momento el gobierno que estaba había mandado a una orden que se tenía que estudiar Cada caso. el fracaso, ¿verdad? No, el caso también se estudia, ¿verdad? Ya, ya, Pero ya. el que había fracasado en su administración tenía que ir a escuela y que él mismo la tenía que Oh, pagar. muy bien, sí. Te Entonces, para hacerlo entender hacerlo que esto ya no se puede volver a educarte, hacer, lo educaron. la Se disciplina. dieron cuenta que la mayoría de gente está porque no está educada a administrar el dinero. Sí, tengo, porque tú conoces el sistema acá, yo lo desconozco, pero creo que en su momento cuando la gente se declara en quiebra es porque no puede. Cuando la gente, cuando ya la persona puede, le toca que ya el gobierno empieza a recuperar lo que se le dio. O sea, empezaste a pagar, te empiezan a... No, el gobierno te perdona, 100%. Lo que vas a gastar tú es lo que te cobra el abogado. O sea, vas a tener que desembolsar un dinero
para que el abogado te represente en corte, o sea, que ir a corte, hay que presentar el caso. O sea, el abogado sabe las reglas del juego, es como un juego, Las leyes. las leyes, ¿va? Entonces, pero hay casos en los cuales queda en las manos del juez. No todos los casos son resueltos de la misma manera, ¿va? Él tiene muchas opciones, pero las que yo pude ver en los hermanos, ¿va? Fue que les absorbieron totalmente Oh, muy bien. porque él supo cómo representarlos y trató de que fueran sinceros. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Ese grupo de hermanos que supo que yo fui y hice todo eso, muchas veces cuando me los encuentro, ¿va? Me abrazan, me saludan, me dicen gracias, pastor, por lo que usted hizo en aquel entonces. Yo no era el pastor, yo era una ayuda. Y me dice, pero yo aprendí la lección. Le cuento que ya tengo una casa y ya tengo esto y no debo nada y esto. O sea, aprendieron. Del fracaso, aprendieron. ¿Verdad? Se educaron, algunos tuvieron que pedirle perdón al Señor, pero ¿cómo empezó? Primero fueron al ministro y el ministro buscó la forma de, en este caso, me envió a mí y yo fui a buscar al representante de la ley. O sea, es un círculo virtuoso, ¿va? Porque al final fueron absueltos de algo que era casi imposible. Como Pero reparado, como el deudor. igual, El de pero la ¿sabes vida. qué? Que como no está bien informado, uno está desinformado o mal informado, entonces uno no hace uso de la ley, lo que le favorece. Debe de buscar a alguien competente, en este caso, para que lo eduque y para que pueda ver si realmente puede salir, porque hay gente que quedó frustrada, derribada en eso, sabiendo, porque al no pagar, Desconocido. Gente que desconoce, ¿va? sí, que desconoce. Al no pagar, ya nadie te vuelve a prestar nada y no puedes comprar nada con crédito. Sí. Pero hay formas, ¿verdad? Hay formas. En ese caso, mira, Dios resolvió porque él vio la situación y el abogado, en ese caso, hablándolo ya, fue el profeta. Sí. Porque el profeta le dio todas las indicaciones para que pudiera salir de esa situación, ¿va? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hablar. Y hay que buscar a alguien que uno considere que le pueda ayudar. Y no volverlo a hacer, vaya. Y no volverlo a hacer. ¿Verdad? Porque romper ese círculo. Yo a los que conocí no cayeron en eso, pero conozco a otros Que que sí no siguieron. siguieron, así es su vida. Sí, así es su vida. Toda su vida así es. ¿Verdad? Y va a morir fracasado, ¿verdad? Sí, hombre, Endeudados. Y ahí ya se levanta lo que hablamos al principio, ya no una institución, sino se levanta una potestad, un acreedor, que lo va a empobrecer de una manera que va a estar recogiendo en saco roto. Porque va a trabajar, pero no va a haber nada. Y así, hay algunos que se acostumbran a vivir así. Interesante, ¿verdad? Interesante. Yo dije que quisiera introducir la palabra de aquí, calcula los gastos, quisiera, para... Sí, sí. El propósito, ¿verdad? No es solamente enfatizar los problemas o machacar o echarle más limón a la herida y Señalarlos, ¿va? De tal manera que duela. el propósito es cambiar esta situación, ¿verdad? De que nosotros podamos ser edificados, nosotros podamos ser enseñados, ¿verdad? Por el Señor, por su palabra, el Espíritu Santo a través de los siervos. Pero en Lucas capítulo 14, verso 28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar, no construir? Edificar, es diferente. Sí. Entonces, edificar. Entonces, lo que hemos oído cuando este pasaje es una torre. Pero cuando buscamos en el griego, casa. Entonces, ¿quién de vosotros queriendo edificar una casa? Aquí hablaríamos a los jóvenes, a los muchachos, a los que van a emprender el futuro matrimonio, a los que van a iniciar un hogar, y están aquí a ilusión y que nos vamos a casar, puros tortolitos, ¿verdad? Puros ahí ilusionados y acá, y que la boda, y que esto, y que el vestido, y que... Pero eso solo es un paso, no es todo. Nosotros no nos conocemos esa noche de luna de miel, no nos conocemos ahí. No, eso es un conocimiento que nos va a llevar toda la vida. Pero qué importante, ¿verdad? Qué importante tiene el tema acá de quién, antes de edificar,
Pues nosotros no lo hicimos, ¿verdad? Exactamente. Nos ha tocado que pagar y pasar nuestro proceso, escasez, limitaciones, pobrezas, ah, Problemas. problemas y no hay, ha sido una cuestión. Pero queremos también con ese discipulado al aire que Dios nos permite, ¿verdad? También hablarle a ese segmento de jóvenes que están con aquella ilusión, ¿verdad? De casarse, de tener que se pongan y que hagan un presupuesto, que calculen, ¿verdad? Si alcanza, ¿verdad? ¿Para qué les alcanza? ¿verdad? Entonces, él gana tanto, ella gana tanto, asumimos que los dos trabajan, ¿verdad? Y entonces en base a eso es que van a vivir ellos, ¿verdad? Tienen un presupuesto, no pueden vivir fuera de esa realidad, fuera de eso, ¿verdad? Y hay que ir los matrimonios cuando empezamos nos damos cuenta que la otra persona, hay extremos, están los gastones y las malgastonas. Y los Y entre tacaños. los tacaños y hay ávaros, ¿verdad? Sí. Sí, debe haber un balance en ese tema porque sí es un problema. Si alguien viene un desorden en su vida y vive solo en la calle comiendo y Con la gastando, ropa. se casa y todo el asunto, y te encuentras con otra persona que no, que su forma de administrar, hasta el último penny tiene que estar ahí porque si no, no cuadran las cuentas, ¿verdad? Sí, sí, Y entonces hay hasta problemas en eso, sí, ¿verdad? sí. En una cuestión acá, pero ¿quién antes no se sienta primero? Hay que sentarse. Es dentro de los temas que le damos a las parejas como temas prematrimoniales, ¿verdad? Que les hablamos y debemos decir, este es uno de los temas. Nosotros, allá lo que hacemos con las parejas cuando se van a casar, me voy a casar, pastor, y ya le pido un permiso, bueno, a Dios, va, y a Sí, los es papás, verdad. sí, ya hablamos con mis papás, y que contentos, y ya fui a la casa, que ella también, y que están todos contentos, va, qué bueno. Y entonces tratamos de abordarles 3, 4 temas antes de casarse, ya, que lo hacemos así, Ah, qué bonito. y y buscamos hermanos de la iglesia, no lo doy yo, sino parejas de la iglesia que han vivido, que tienen como una especialidad en eso. Ahí pongo al hermano, Consejeros. consejeros. Sí. Entonces, viene, hoy a mí me tocó que hablarles de la intimidad. Y entonces se abordan, les enseñan, fíjate que esto y esto. Y otros, a mí me tocó que hablar de la economía. Yo les quiero hablar, quiero enseñarles. Muy bien, agarremos ahí un papel, un lápiz y vamos a hacer. ¿Cuánto ganas? ¿Y tú cuánto ganas? Tanto. Muy bien. ¿Y qué van a pagar? Bueno, entonces en nuestro presupuesto, la primicia para el Señor. Muy bien. Y quizás él no ha sido enseñado para ese orden, ¿verdad? No, yo no, Dios, no, pues, o ella, o nos tiene que aprender. Lo primero es lo primero, poner la bendición, poner a Dios primero, sí, aquí está mi diezmo, es lo primero que vamos a aprender. Si alguno de Dios no lo ha hecho, porque tenemos ese tema, ¿va? Ese es De un que las conflicto. parejas, unos Cuando, aprendieron y otros no cuando los aprendieron. dos trabajan es un conflicto porque les tocaría a los dos darle al Señor, ¿va? Pero eso no se platica, ¿va? Entonces yo creo que no estamos como poniendo como una prioridad, ¿va? Sino que como una enseñanza, ¿va? O sea, no un requisito, sino una enseñanza de que al que diezma le enseña al otro, ¿va? Porque es por enseñanza. ¿Verdad? No es por fuerza, ¿verdad? Ujú. Porque si lo hacemos por la fuerza, ni nos lo van a recibir y van a haber conflictos, ¿verdad? Entonces, yo veo que mi esposa o viceversa no tiene el hábito o no fue enseñado, Ujú. pues puedes enseñar de dos maneras, con la Biblia o con las dos maneras y con el ejemplo. Y Ujú. entonces, en algún momento, pues miras cómo me ha bendecido el Señor, que a ti también te ha alcanzado. Entonces, tenés pruebas. Y me ¿Verdad? imagino que también ahí hay un tema de problema de que algunos tienen, bueno, esposos inconversos, gente que Ese es tiene otro tema de problema. avaricia, gente que no ve esto como una bendición, sino que lo ve de otra manera, el darle al Señor. Lo ve y lo tiene de otra manera, cómo es posible que aquí, que allá, y tienen esas cuestiones feas, ¿verdad? Que se refieren y se dan. ¿Qué problema es ese? Serio, ese es Un serio. aval, Naval, tener un aval ahí, el exactamente. hombre, que no se le puede decir, no puede uno de los dos, no. No, no, no. Que Abigail más sabia, vamos. Qué mujer administrativamente, va, cómo tomó los 200 panes de los higos, cómo Se los cocinó. se humilló, fue.
oyó a los siervos. También qué siervos los que tenía. Oh, los Esos siervos. no eran boca abierta, como dicen Sí, por fue ahí, chismoso. sino de una vez le fueron a decir, mira, si no actúas para Nos vamos a morir mañana, nos todos. vamos a morir todos. Sí. Y a él no se le puede hablar, le dijeron a Sí, los siervos. cabal, ya lo conocía, hasta Sí. ellos lo conocían. Y el hombre bendecido, prosperado, y con una hermosa mujer, y no, sí está. No, Estaba así, estuvo bueno que se haya muerto. No, perdón, pero es que qué cardíaco esa situación. Eso hay que ordenarlo. Eso es un problema de casas, de vidas. No sé si viste en ese tema Ujú, que cómo le pide David a él, ujú. figura del Señor, ¿va? Sí, Le dice, lo exalta, ¿va? Y luego le dice, lo que tengas a mano. Eso nosotros lo tenemos en Guatemala, ¿va? Pues si yo tengo esto y esto, pues no me está pidiendo mucho. No, mírame, tengo 100 hombres, 100 libras de carne, ¿va? Y me das 100 panes. No, lo que tengas a mano. Pero ¿sabes qué hizo primero? Lo bendijo. Y una de las cosas que le digo, que tenga larga vida. Todo lo que le mandó a decir, si lo hubiera hecho, le hubiera caído sobre más de lo que tenía en su como casa. lo hizo al revés, corta vida. Le perdió la vida. En vez de larga vida, pudiéndolo hacer, porque le está, lo que tenga. A la mano, ¿no? O sea, era y le mandó a decir todo lo que habían hecho ellos. Y viene aquel y dice, ¿y quién es ese? Y él sabía quién era, porque dijo, anda huyendo de su señor. ¿Y por qué dice en algún momento que quién era él? O sea, estaba desdeñando al rey, ¿no? Y alguien que lo había, dice que no dormían y que eran, ¿sabes por qué me acordé de esto? Porque era un muro, dice, para ellos. Mientras ellos trasquilaban las ovejas, trabajaban, ellos los estaban cuidando, porque llegaban bandas de asaltantes a quitarles la lana, ¿va? Sí. Pero ellos, dice, pero fíjate, éramos un muro, o sea, los rodeaban. La economía te protege, ¿verdad? Es un muro. Sí, exactamente. Y esa hay que protegerla, tiene que haber un muro de protección. Un muro de protección. ¿Cómo? Dando, sí. Interesante, de lo mucho que recibimos, ¿verdad? Aunque lo veamos poco, pero debe ser mucho, porque a veces lo que uno considera que es poco, para otros es mucho. Eso, así es. ¿Verdad? Eso es el motivo de otro tema, ¿va? Otro Lo tema. que es mucho y lo que es poco, ¿va? Qué interesante. Pues no sé cómo vamos de tiempo. Estamos ya, creo que ya nos pasamos, ¿va? Pero solo quisiera el tema muy bien. de presupuesto, quisiera dejar esto, claro. que todos podamos hacerlo. Muy bien. Simple y sencillamente agarrar un papel, ¿verdad? Y lápiz y poner. Esos son nuestros ingresos y esas son nuestras salidas. Sencillo, todos debemos de hacerlo. Todos. El matrimonio, el hermano, la hermana que no lo está haciendo, le invitamos a que lo haga. ¿Verdad? Dejar algo en su corazón en este discipulado al aire, tan importante, hermoso, edificante. Hágalo. Si me preguntas qué quedaría en mi corazón satisfecho, con que alguien lo haga, me daría yo por satisfecho. Qué lindo, sí, así es. Que alguien lo pueda hacer y Sí. decir, voy a hacer eso. Voy a agarrar un papel. Necesita valor. Sí, humildad. Humildad. Sí, porque a veces queremos que ya lo sabemos todo. A mí nadie me va a enseñar lo que voy a hacer. Yo soy pilas para hacer los negocios. No te pidiendo prestando. No, tener la humildad y saber es que debemos de saber qué ingresó, qué tenemos y que no nos podemos pasar más de eso. Pero quisiera solo, bueno, para ya finalizar, sería Lucas 14:28, la Reina Valera 60. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una casa no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita? Aleluya. Y la palabra griega acá es quien antes no se sienta y considera, lo calcula
los gastos, pero la palabra 36:18, oikodomeo, edificar una casa. Oikos, casa, domeo, edificar una casa. Y y quisiera el tema del presupuesto, quisiera darle un concepto acá de presupuesto. El presupuesto es un plan de operaciones, recursos, que se formula para lograr con un cierto periodo objetivos propuestos y que se expresan en términos económicos. Ponerlo ahí de esa manera y poder hacerlo como la palabra del Señor nos lo enseña. Amén. Hay mucho para hablar, ¿verdad? Sí, muchísimo. Pero creo que con eso nos Sí, introducimos. Gracias, hermano Pastor Elmer. Gracias porque ha sido de mucha bendición el compartir este tema que nos es tan edificante. Una y otra vez hay que oírlo, ¿va? Y Dios nos va a ir dando más y más y más, porque hay mucho que hablar de eso, ¿va? Porque es un tema muy actualizado, ¿va? Y mira desde cuándo se escribió y al día de hoy necesitamos de Dios, ¿va? Y nosotros ponernos, ser diligentes, ¿va? Yo quiero terminar con una oración, pero con un pensamiento. Yo desde niño aprendí a ahorrar, pero cuando vine a Estados Unidos consideré y la fuente que me enseñaba a ahorrar estaba muy lejos, entonces perdí la buena costumbre de ahorrar. Y fíjate, como cosa rara, en un banco me enseñaron a ahorrar. Hay un método, no sé si existe en el Banco de América, se llama Keeping Change. Y es que, por ejemplo, tú gastabas 9.90. Entonces ellos te quitaban los 9 centavos o 10 centavos que te hacía falta y te los depositaban. Entonces yo dije que sí, me pareció. Y entonces, sin proponerme, a fin de año, le dije, mire, ¿y cuántos tengo en ese Keeping Change? Tiene $1,200, ¿no? Ah, De centavo en centavo. sí. Démelo, por eso me voy a Guate, al retiro, Sí. sin tocar nada. ¿No? Tenía para esto, Qué bueno. ni cuenta me di. O sea, ajustar 99, un centavo, 100 va. Y automáticamente. ¿Verdad? Y alguien me lo dijo de otra manera, deje de tomar tanta Coca-Cola y agarre eso y ponga ahí el dólar o los 50 centavos y va a ver todo lo que va a ahorrar. ¿Verdad? Malas costumbres. Oremos, Padre, te damos muchas gracias esta noche por tu presencia, por tu palabra y también por la visita del pastor Elmer, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que todos aquellos que participaron escuchándonos, puedas tú abrir su mente y su corazón y que haya sido, Señor, un tema para empezar a solucionar muchas situaciones que podrían estar lastimando la economía de ellos. Bendice a los padres, danos una noche, un sueño profundo que podamos reposar y descansar para el día de mañana poder ir a las faenas, Señor, que cada uno nos corresponde. Gracias, Padre. Muchas gracias. Feliz noche, amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén. Y amén.